Hola, soy Paola Herrera. Les presento el Decálogo del Fotógrafo. La primera regla de composición importante en fotografía es identificar el punto de atención. Este es uno de los principios básicos de composición fotográfica. La idea es que sus fotos tengan un centro de atención bien definido, un punto focal y que elimine lo que no le aporta a la imagen. Como pueden observar en la galería de imágenes que seleccioné, todas las fotografías tienen un centro de atención bien importante. Entonces recuerden, la primera regla de composición en fotografía es identificar un centro de atención en la imagen. La segunda regla de composición importante en fotografía es llenar el encuadre. Llenar la totalidad del encuadre con aquello que se quiere mostrar y dejar por fuera todo lo demás genera imágenes de gran impacto, que involucran al espectador de una forma más intensa. Pero es común que se cometa el error de querer mostrar demasiadas cosas en una sola fotografía. La tercera regla de composición importante en fotografía es evitar ubicar siempre los elementos en el centro de la imagen. Este es el error más común que se comete cuando uno está empezando a tomar sus primeras fotografías. Mi consejo es, traten de que el sujeto o el objeto principal en la composición de su imagen quede en otro punto, es decir, que no quede totalmente central. Para esto hay estudios muy serios sobre la regla de la ley de tercios y la proporción áurea. Si ustedes quieren investigar un poco más sobre este tema, los invito a que lo hagan. El hecho de que no ubiquemos siempre a los elementos o el sujeto o el objeto más importante de nuestra composición en el centro hace que nuestras imágenes sean mucho más dinámicas. La cuarta regla de composición importante en fotografía es manejar el horizonte. Siguiendo los parámetros de la ley de tercios, es importante que nosotros no dividamos nuestro fotograma en la mitad cuando estamos tomando, por ejemplo, una fotografía de paisaje. Hay que procurar dividir en tercios en las franjas que componen nuestra fotografía. Las imágenes más interesantes de paisaje usualmente dejan solamente un tercio a la parte, por ejemplo, de las montañas o de la parte del paisaje y 2 tercios al cielo. Por el contrario, hay fotografías que hacen el juego inverso, que es, por ejemplo, dejarle solamente un tercio al firmamento y 2 tercios al resto del paisaje. La quinta regla de composición importante en fotografía es que usted tome sus fotos derechas. Esto podría resultar obvio, pero no lo es para muchas personas. La idea es que sus fotos queden derechas, no torcidas. Es decir, que las líneas verticales de la escena, por ejemplo, las de una edificación, queden así en la foto, no inclinadas. Y lo mismo con las horizontales, como la línea del horizonte en el mar. Para ello, fíjese en los bordes del visor antes de tomar la foto. La sexta regla de composición en fotografía es pensar bien el ángulo de cámara. Recuerden que antes de tomar una fotografía no se limiten solamente al punto de vista que ustedes tienen de la composición de la imagen. Traten de experimentar. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, una imagen y tomarla desde un balcón, donde obtendrían un ángulo muy interesante de una imagen. O, por ejemplo, arrodillarse y tratar de hacer una composición desde ese ángulo de cámara. Recuerden que las imágenes más interesantes son las que nos esfuerzan a ver la realidad de otra manera. La séptima regla de composición en fotografía es probar con otra orientación. Experimente con la orientación de la cámara. Posiblemente usted toma la mayoría de sus fotografías en formato panorámico, es decir, con la cámara horizontal, pero pruebe con el formato vertical y vea cuáles son los resultados en ciertas imágenes. Si no está seguro de cuál debería ser la orientación en una escena, tome la foto de las dos maneras y después vea los resultados. La octava regla de composición nos dice que controlemos el fondo. Antes de disparar una fotografía, fíjese bien en el fondo. Muchas veces una escena que a usted le parecía muy buena queda totalmente plana porque el elemento principal se funde con un fondo atiborrado o que contiene elementos que le compiten. Para solucionar este problema, usted puede fácilmente moverse, cambiar de ángulo de cámara y fíjese que puede también usted girar en torno al sujeto o objeto que le va a tomar la fotografía.
E incluso considere si debe tomar la foto desde arriba o desde abajo para eliminar un fondo que no le sirve. También puede utilizar algún recurso técnico como sería la poca profundidad de campo, que digamos implica que usted tenga conocimiento más técnico sobre la cámara, pero que es muy efectivo a la hora de enfatizar un elemento en términos compositivos. La novena regla de composición en fotografía, más que una regla, es un consejo. Mi consejo es que usted se familiarice con los diferentes planos que existen en el lenguaje fotográfico como cinematográfico. Nos encontramos entonces con el primer plano. El primer plano se utiliza sobre todo para fotografía de retrato, donde la cámara hace una composición muy cercana del personaje al que le vamos a tomar una fotografía. El plano medio, por el contrario, amplía el encuadre de la imagen y nos encontramos entonces que el corte del sujeto sería más o menos a la altura del ombligo. Hay un plano un poco más amplio que sería el plano americano. El plano americano se hace el corte un poco más abajo o un poco más arriba de la rodilla. Y por último nos encontramos con el plano general. El plano general es donde encontramos el sujeto completo y donde también se encuentran en la imagen, en la composición, bastantes elementos del fondo. Mi consejo entonces para que usted se familiarice con los diferentes planos que se emplean en fotografía es que trate de ver muchas películas, muchos trabajos audiovisuales, tanto en el cine como en la televisión, donde siempre se emplean los diferentes planos para generar un trabajo audiovisual interesante. Bueno, el último consejo que tengo para ustedes, aunque parezca obvio, es que por favor se lean el manual de la cámara. Muchas personas se compran cámaras que tienen muchas funciones y que de hecho tienen la posibilidad, digamos, de ampliar la manera como ustedes asertivamente pueden tomar sus fotografías, pero inician a tomar sus fotos sin ni siquiera revisar las funciones técnicas que tiene la cámara. Lo más importante es entonces que usted se familiarice con su equipo, sepa manejarlo de la mejor manera y cuando usted vaya a tomar sus fotografías o asista a un taller de fotografía, pueda contar y utilice su cámara de la mejor manera posible. Les quiero agradecer su atención y espero que mis consejos sean útiles. Los invito a que visiten mi blog de fotografía www.mediosaudiovisualesfotografia.blogspot.com y asimismo si quieren ver algo de mi trabajo pueden ingresar a la página www.paolaherrera.net. Muchas gracias. Hasta luego.